¿Sabías que mucha gente estudia meses y, oye, luego no puede pedir un café? Hoy vamos directo, vas a aprender frases esenciales para hablar ya en un café, en una tienda y al presentarte. Todo a nivel A1. Exacto, nada de teoría pesada. Frases claras, útiles, para sobrevivir en situaciones reales y sonar amable, ¿vale? Hola, soy María, y hola a todos. Y oye, la lección completa está en Vocabli, por cierto. Yo soy Carlos. Vale, pues empezamos con saludos, ¿qué es lo primero que usas? Con un simple hola, ¿qué tal? Ya abres la puerta, ¿no? Sí, y después puedes decir mucho gusto o encantada cuando conoces a alguien. Encantado si eres chico, encantada si eres chica, fácil. Para presentarte, usa me llamo, o soy. Por ejemplo, me llamo Carlos. Soy Carlos. Ambas funcionan muy bien. Y si no entiendes, usa estas tres: perdón, no entiendo y ¿puede hablar más despacio, por favor? Con eso ya respiras, la verdad. Vamos a un mini roleplay, así lo escuchas en acción. Yo soy yo, y tú eres una persona que acabo de conocer, ¿vale? Venga, listo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Me llamo Carlos. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. Encantada. Encantado. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Y tú? Soy de España. Mucho gusto. Mucho gusto. Vale, paro aquí. Eso ya te sirve en la vida real, súper básico y natural. Total. Y ahora, pedir cosas. En un café o tienda, di, para mí, un café con leche, por favor. O me pone un café, por favor. En muchos países también dicen me da. Sí, me pone es muy común en España, y me da suena muy normal en América Latina. Elige una y repítela, ¿sabes? Y no olvides, perdón para llamar la atención suave. Perdón, ¿me trae la cuenta, por favor? Cuenta es el papel para pagar, no cuento, que es una historia. Hacemos otro roleplay corto en un café. Yo soy la camarera. Tú pides, ok. Perdón. Para mí, un café con leche, por favor. Claro. ¿Algo más? No, gracias. ¿Me trae la cuenta después, por favor? Sí, ahora mismo. Listo. Frases simples y amables. Con por favor y gracias todo fluye. Antes de seguir, una cosa importante de pronunciación. Di pescado con esa S clara, pescado. Si quitas la S, dices pecado, que es otra cosa, un psin. Pequeño detalle, gran diferencia. Justo. Y ahora, pedir ayuda en la calle. Perdón, ¿dónde está el baño? Perdón, ¿cómo llego a? ¿Puedes repetir, por favor? No entiendo. Con eso sobrevives, de verdad. Momento recap, va, mini test. María, ¿qué significa encantado? ¿Cuándo lo uso? Fácil, significa mucho gusto. Lo uso cuando conozco a alguien por primera vez. Encantado si soy chica, no, ahí digo encantada. Bien. Y otra, ¿cómo pides algo de forma educada? Para mí, por favor, o me pone, por favor. También me da, por favor. Cualquiera suena bien. Perfecto. Seguimos. Algunos piensan, mejor improviso y ya. Otros prefieren listas de frases. Mira, un poco de ambas cosas funciona. Aprende frases base, y pues, lánzate a hablar imperfecto. Sí, sí. Frases te dan seguridad y hablar te da ritmo. Pero ojo con traducir palabra por palabra del email o del móvil. A veces suena raro, o sea, muy raro. Total. Una historia rápida, un chico quería pedir frijoles y dijo culos. Imagínate la cara del camarero. Todos se rieron, y él aprendió dos cosas:
Preguntar y reírse de los errores. Sí, y otra clásica, alguien dijo estoy constipado para hablar de, digamos, el baño. Pero en España estoy constipado, es tengo un resfriado. Para el otro tema es estoy estreñido. Mejor preguntar si dudas. Tip práctico, cuando no sabes una palabra, di, ¿cómo se dice esto? Y señalas. O ¿cómo se dice ticket en español? Respuesta, billete o entrada, depende. Ya está. Y si alguien habla muy rápido, no te bloquees. Di un momento por favor, puede hablar más despacio. Funciona. La gente, la verdad, quiere ayudar. Hacemos un segundo roleplay, ahora en una tienda. Yo cliente, tú dependienta. Voy. Perfecto, adelante. Perdón. ¿Cuánto cuesta esta botella de agua? 2 euros. ¿Desea algo más? No, gracias. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, claro. Por aquí, por favor. Y ya. 4 frases y paga sin drama. Frases clave de tienda. ¿Cuánto cuesta? Tiene talla M. ¿Dónde está? Quiero cambiar esto. Con eso te mueves. Pequeña aclaración, perdón para llamar la atención o por un choque, lo siento, es más fuerte para decir que de verdad te disculpas. En la tienda normalmente perdón. Pronunciación otra vez, muy breve. La de suave al final, como en ciudad. No digas ciudad muy duro. Y la L en llamo suena como llamo en muchas regiones. Tranquilo, se entiende. Y cuerpo, Sonríe un poco, di por favor y gracias. Eso ayuda más que 100 palabras técnicas. Suave y claro. Truco de oro para uno, usa plantillas. Por ejemplo, perdón, ¿dónde está? Más lugar, para mí. Más comida / diagonal bebida, por favor, soy. Más tu nombre, no entiendo y palabra. Repite y repite. Y practica con gente aunque sea un minuto. Un saludo al guardia, un café rápido, una pregunta corta. Ese mini contacto vale oro y sube tu confianza. Otro error común, palabras inventadas por traducción. No digas estoy caliente para tengo calor. Mejor tengo calor. Estoy caliente es otra cosa, y te miran raro, créeme. Sí, y no digas soy 25 años. Se dice tengo 25 años. Para la edad usamos tener. Frase fija memorizada y listo. Repasito rápido con preguntas, a ver. Como dices, excúseme, y don't understand. Perdón, no entiendo. Fácil. Otra, ¿cómo pides la cuenta de forma amable? Perdón, ¿me trae la cuenta, por favor? Perfecto. Y si quieres algo específico, para mí, un té, por favor. Una más, si no sabes una palabra, ¿qué dices? ¿Cómo se dice? Y señalas o dices la palabra en tu idioma. Funciona y además aprendes en el momento. Último mini roleplay, pedir direcciones. Tú preguntas, yo ayudo. ¿Perdón? ¿Dónde está el baño, por favor? Está al fondo, a la derecha. Si no entiendes, puedes decir, a la derecha, con cara de duda, y te lo repiten. Claro. Y si no entiendes nada, puede repetir, por favor, y listo. Respiras y sigues. Pregunta para ustedes, ¿cuál frase usan más en el día a día, y en qué situación la usan, en el café, en la tienda o al presentarse? Cuéntenos abajo su ejemplo concreto. Y como dijimos antes, la lección interactiva, con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios, está gratis en Vocably. Tienen el enlace en la descripción. Nos oímos la próxima, y, bueno, a usar esas frases desde hoy.